las humillaciones que, porque nosotros vivíamos realmente tranquilos, el escribir esos libros no era ningún pecado de nada, ¿no? Quemar mis libros, ¿por qué se pecaron mis libros? Se quemaron mis libros. Porque si yo invité a los historiadores militares de acá, por ejemplo en el caso de la Patagonia, a debatir públicamente esta temática en el aula magna de la Facultad de Filosofía. Ahí nos reuníamos con público y debatíamos. No, se negaron. Claro. Se negaron. Lo único que hicieron fue quemar mis libros. Durante mucho tiempo fue una historia absolutamente escondida no por parte de la historia de eso oficial. no se habla. O sea, en realidad funcionaba como un vox populi, como un mito en los obreros de la Patagonia, pero hasta que usted lo publicó no fue una... Nada, no era, digamos, nada. No se había escrito nada, claro. Nada. Entonces, digamos, bueno, tiene que ver con una reivindicación de la clase obrera que a los militares les molesta. Claro, pero es la verdad histórica. Claro, entonces la verdad hay que aceptarla, que no se puede esconder. Claro. Y al final salió, se hizo la película. Bueno, y los héroes obreros ahora tienen sus monumentos en Santa Cruz. Ahora, antes todo el mundo ignoraba esto. ¿Y usted cómo llegó a las tumbas masivas están señalizadas ahora. Claro. ¿Usted cómo llegó puntualmente a decidirse a escribir la historia de... Bueno, porque es una cuestión de infancia. Mis padres vivieron en Santa Cruz, en Río Gallegos, cuando las huelgas patagónicas. Claro. Y cuando yo era chico, es decir, nosotros ya vivíamos acá, en la cercanía de Buenos Aires, en Bernal. Cuando yo era chico, ya mi padre siempre nos contaba lo que había ocurrido, lo que había visto. Él estaba, a pesar de los años, estaba horrorizado con lo que había visto, ¿no? La forma como se castigaba a los peones rurales, a latigazos, y después se los fusilaba. ¿Él de qué trabajaba en ese momento? Él era un hombre, un enviado allí por el Siemens. Él trabajaba en el telégrafo. Sí, se ponían telégrafos en aquel tiempo, en las sucursales de correos y en otros lugares. De manera que no, digamos, era un poco ajeno a todo eso, porque trabajaba para una empresa extranjera. Pero vio todo eso y siempre nos contaba, es algo que no pudo olvidar. Y bueno, cuando yo estudié historia, y cuando fui grande, digamos, y ya había hecho otras investigaciones, dije, ahora voy a ver qué pasó, que mi padre lo denunciaba siempre en familia. Bueno, y fui allá y realmente tuve la suerte que tiene que tener todo investigador histórico cuando se investigan temas, digamos, de no hace muchos años. Ya habían pasado 40 años y vivían todos, salvo los fusilados, por supuesto, pero vivían, y salvo Varela, que fue muerto por un anarquista. Pero vivían los oficiales, vivían los soldados tenían 69 años. Vivían los estancieros, ya algunos muy viejos, de 85, 86 años, vivían los políticos, vivían los jueces. Entonces, bueno, pude encontré un material en los juzgados, en las comisarías, que nadie se le permitía tocar. Bueno, pero... ¿Se hizo muy difícil tocarlos? No, mire, fue difícil, pero tuve suerte. Por ejemplo, el material militar, que estaba todo en ¿cómo se llama? La Academia de Altos Estudios del Ejército, estaba todo ese material. Bueno, y me tocó un general que yo había hecho informaciones, que el tipo se había interesado por esas informaciones, qué sé yo, y bueno, y junto él presidía el Centro de Altos Estudios del Ejército, se llama. Entonces, le pedí el material ese, tiene que estar todo eso. Entonces me dijo, mire, se lo voy a dar, pero por favor nunca diga que se lo di yo. He cumplido con la palabra, pero comprobé que me había dado todo. Que me había dado todo, ¿sabe por qué? Porque después que salieron mis 4 tomos y lo demás, el ejército lo encargó a un coronel, en ese momento se me fue el apellido, para que hiciera, y él trabajó solamente sobre el material militar, y no nombra ningún documento más de los que yo he mencionado en mi libro. Quiere decir
que este general cumplió y me dio todo el material. Claro, él no se imaginó que yo iba a hacer 4 tomos. No, y aparte que iba a tener la repercusión que tuvo. Claro, y que se hiciera la película y todo eso. Porque realmente es un hecho de eso de, digamos, como historiador o como investigador, llegar a un hecho de hace 40 años, ¿no?, tan desconocido y terminar en lo que fue, digamos, es un... Sí, más que sí. logro. Además es históricamente inexplicable que un presidente elegido por el pueblo hiciera esa clase de represiones como Irigoyen y jamás haya pedido disculpas, y el Congreso, cuando se quiso tratar la temática, la mayoría radical dejó sin número a la Cámara, cosas de ese tipo. Realmente más todavía. El ejército me amenazó muchísimo cuando empezamos a hacer la película y todo lo demás. La película se hizo y ellos no iniciaron ningún juicio por injurias y calumnias. Quiere decir que cada escena está basada en una prueba científicamente histórica. El mismo final ese, cuando los estancieros ingleses le cantan al teniente coronel Varela, porque eres un buen camarada, porque dice jolly good fellow. Bueno, eso está tal cual de la crónica del diario de Santa Cruz, que en una página entera le dedica al homenaje que hacen los estancieros ingleses al teniente coronel Varela. Es increíble. Es increíble. Sí. Ahora, y por eso se ha mantenido la película, porque es la absoluta verdad histórica. Sí. Y ahora, el movimiento... Y ahí sufrió tanto, ¿no? 10 años prohibida estuvo la película. 10 años prohibida, claro. Claro, o sea, prohibida por Isabel Perón, y estuvo, recién la pudimos dar de nuevo en octubre del 74, y la pudimos recién dar de nuevo en febrero del 84. Claro, la vuelta a la democracia. La vuelta a la democracia, sí. La vuelta a la democracia. Sí. Es impensado, o sea, a veces uno desde este lado, ¿no?, hoy, no tiene mucha noción de lo que significó el movimiento anarquista de esa época, ¿no? Inclusive también es una de esas historias, esa parte de la historia que está tapada por la versión oficial. Absolutamente. Si no hubiera sido tapada por alguno de sus libros, como El Severino de Giovanni, como La Patria Rebelde, la gente no tiene dimensión de que el anarquismo en Buenos Aires fue uno de los lugares, junto con Nueva York y 2 o 3 ciudades importantes del mundo, con un movimiento anarquista tan fuerte. Realmente, es decir, por ejemplo, no se habla acá de los mártires obreros muertos en las demostraciones por las 8 horas de trabajo, porque no los pueden acusar de que querían hacer la Revolución Roja ni nada por el estilo. Fueron muertos. El primero de todo es el presidente Roca, que manda a reprimir las primeras manifestaciones por las 8 horas de trabajo. Roca es el que aprueba la ley de residencia, la 41-44, que es una ley muy, muy cruel, porque se expulsaba del país a los obreros de ideas disolventes, como se decía, que lo acusaba, bastaba que la policía dijera, este señor es anarquista. Se los expulsaba, se los mandaba de vuelta a Italia y España, con recomendación de quitarles la libertad ya para que no volvieran. Y acá, pero se los expulsaba solamente al marido. Acá quedaba la madre con 4 y 5 hijos, sin ninguna entrada. Menos mal que lo que tampoco se enseña, que los gremios anarquistas juntaban dinero y las mantenían a esas familias, el sentido de la solidaridad. Y tienen calles y parques los grandes represores de ese movimiento obrero, Falcón, que creó una nueva sociedad, Falcón, por ejemplo, claro, que creó una nueva sociedad, porque los anarquistas decían, no queremos 8 horas para trabajar menos, queremos 8 horas para tener algo de la vida, para la cultura, tener tiempo para leer, para el amor con nuestras mujeres, para jugar con nuestros niños. Fíjense qué cosa antiagresiva. Bueno, y acá se los mataba, ¿no? Como, bueno, Coronel Falcón el 1 de mayo de 1909 no tiene ninguna disculpa, porque como hace la represión, mata a 22 obreros a tiro limpio y a sable. ¿En Plaza 11? Esto fue, no, en la Plaza Lorea, que es la plaza del Congreso, pero la primera parte, ¿no? Ahí donde termina la Avenida de Mayo. Esa es la Plaza Lorea. ¿Dónde está el Teatro Liceo? Sí, en la esquina ahí.
Y era un 1 de mayo, una manifestación del 1 de mayo. Pero una manifestación del 1 de mayo de 1909, fíjese, 100.000 obreros. 100.000 obreros. 100.000 obreros. Y entonces el diario La Nación le pregunta al coronel Falcón, jefe de policía, señor coronel, ¿por qué usted ordenó la represión si no había habido disturbios? Y él contestó, porque los obreros en vez de usar llevar la bandera azul y blanca, llevaban la bandera roja. Claro. Fíjese si va a ser motivo para meter balas. Sí. Bueno, de eso nunca se enseña en nuestras escuelas. Cuando tendría que enseñarse las fuerzas que llevaron al progreso, porque las familias argentinas, las familias de trabajadores empezaron a vivir mejor en cuanto obtuvieron las 8 horas de trabajo, siempre negadas por todos los gobiernos. Lo que no se dice, por ejemplo, cuando se hizo la huelga de conventillos, esa gente vivía pero terriblemente mal. Por ejemplo, está el informe de Adrián Patroni sobre los conventillos de esa época. En un conventillo vivían 300 obreros con su familia, 300 obreros. Había solamente 2 excusados para hacer las necesidades. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta del roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí al mismo tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el hijo recogiendo las agujas. Tendremos que vivir en este lado.